aquí es que estamos en Artefusión y yo vengo un momentito para ver, porque no quiero que se me pase. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Ah? ¿No? 529. Ay, Dios mío. 500. Me fui. ¿20 qué? ¿6? ¿26? Ay, sí. Te fuiste. Dije, bueno, voy a tirarle para allá para ver si cae. 526. Yo sabía que era cerca del 25, pero te fuiste al otro lado, al 30. En la ley de redondeo te fuiste al otro lado. Sí, me fui lejos. Este es el número 526. Carlos, te ha tocado el 526, así que juégalo. Ya lo anoté. Sí, un martes más, un martes menos, un martes más de agosto, ¿verdad? Como dice José Lo Arroyo, aquí es que estamos, Adriana Pantoja y figura, mira, con el collarcito ahí, rojito, porque como está rojo, ¿verdad? Yo aprovecho y me acomodo, hasta en los bembes tengo el colorado. Porque, pues, mira aquí, ¿qué día es hoy? 8 de agosto, martes 8 de agosto, aquí en Artefusión, en el mes de Carlos. Lo que pasa es que nos adelantamos un poquito de su cumpleaños, pero este es el mes de Carlos. Se acabó el de José, no empieza el de Carlos. Mira, ¿y quién mandan por ahí? Bueno, por aquí está Javier Ortiz Cortés para servirle a usted. Gracias. Y como siempre, bien contento de recibir invitados como Carlos González Jr., un gran teatrista puertorriqueño, gestor cultural también, director de una organización sin fines de lucro que hace mucho trabajo comunitario, que desarrolla a jóvenes. Bueno, vamos a estar hablando con él de esas vidas que hay que conocer a fondo, porque hay gente que trabaja como detrás de bastidores, también al frente, pero hay mucho de lo que hace que es importante para el país y es importante resaltarlo, y por eso está hoy aquí con nosotros. Y también nos acompaña un gran artista boricua que no tiene parangón, el señor José Lo Arroyo. ¿Y no tiene qué? Parangón. Anda, rayo. Eso es una palabra tipo Miguel Diffut. Ya veo. Saludos a Miguel. Ajá. Mira los colores con el parangón. Muchas gracias, Javier. Saludos, mi gente. Qué chévere volver a tenerlos aquí. Un martes más de Artefusión. Y usted sabe que los martes ni se case ni se embarque, ni de Artefusión se aparte. Porque eso es tremendito y la diversión está garantizada a la misma vez que nos estamos entreteniendo y aprendiendo de muchas cosas y conociendo muchos gestores culturales de una manera que normalmente no se nos presentan. Así que es importante que siempre busque todos nuestros episodios pasados en artefusión.org. Los 525 programas anteriores están ahí. Así que usted puede entrar a su página de artefusión.org, donde usted tiene acceso siempre a todos nuestros episodios pasados, para que los vuelva a volver a ver, los vuelva a disfrutar, los vuelva a volver a reaprender, porque recuerden que siempre aprendemos aquí en Artefusión. También tenemos en nuestra página de artefusión.org la pestañita de la encuesta. Ya mismo viene Adriana por ahí con eso, donde usted sabe que siempre hacemos una preguntita con múltiples opciones y usted tiene, mira, que votar en artefusión.org y también puede ver las pasadas encuestas y cómo se comportaron los votos. Recuerden darnos siempre like en todas nuestras plataformas, siendo, mira, Artefusión en nuestro fanpage de Facebook, el primer like. También seguimos por ahí en Artefusión Radio, en Twitter o en X, usted lo quiera llamar, pero ahí estamos. Déjame like y dámele follow. También estamos en nuestro canal de YouTube, Artefusión. Es bien importante, gente mía, que siempre se lo recuerdo. Además del like, además del follow, además del share, me le van a dar a la campanita para que se puedan suscribir a nuestro canal de Artefusión y les puedan llegar las notificaciones de las cosas nuevas que estamos preparando incansablemente para todos ustedes semana tras semana aquí en Artefusión. No, fíjate, Javier, para que entiendan, o sea, antes era la campanita de José era boom, pero la de Omaira es con los dos deditos.
Es como... Es otra campaña. ¿Y por qué? Antes José lo daba un gong. Era como un... ¿verdad? Y ahora bueno, como los teléfonos de antes. Míralo ahí. Nuestra intérprete de lenguaje de señas, como todos los martes aquí en Artefusión. Y mira, Chenan Martínez, ahí detrás del bastidor. Ahí está. Mira, y bueno, vamos a enviarle un saludo de recuperación a Manolo Castro, para que, mira, sigan por ahí para abajo con esa vista, que pues, nada, pues pasó. Pero pues, por lo menos se atendió a tiempo, ¿verdad? Y está en esa situación, ¿verdad? Y que se recupere prontito para que venga para acá, para Artefusión, que hace tiempo que no... Óyeme. Que no janguea con nosotros acá. Mira, vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada, que ya terminó. A ver si, porque es que yo sé que hay uno por ahí que va a decir, yo quiero decirlo, pero vamos a preguntarle a Carlos Junior, ¿verdad? Que es nuestro invitado. Hola. Bienvenido, hola, oficialmente saludo. Vamos a preguntarte a ver qué, ¿verdad? Porque sabe Dios, él sabe la contestación y si no la sabe, lo vas a aprender. Ay, Dios mío. ¿Dónde se originó el helado? Y hay 4 opciones. La primera es Italia. La segunda es Estados Unidos. La tercera es China. Y la cuarta es Francia. ¿Qué tú crees? Italia. Ok. Por el gelato. Por el gelato, fíjate que eso es por ahí que va. Y entonces, Javier. En China. En China. Ahí fue que se originó. Las votaciones quedaron 33% Italia y 67% China. O sea que, pues, mucha gente que siguió el consejo de Javier y buscó. 67% buscó en Google. Ya empecé a aprender. Y pues resulta que, lo digo rapidito, la teoría, ¿verdad? Porque es una teoría, no es que esté, ¿verdad?, escrito en piedra, pero la teoría más conocida es que su origen se remonta a China, 4,000 años antes de Jesucristo. Y se dice que se creó a base de arroz. Ya estaba esa gente comiendo mantecado. No, mantecado no, helado. Helado. Porque el mantecado surgió después, gracias a Italia. Ahí es que va la cosa. Pero era a base de arroz, especias, y el hielo era compactado, traído de las montañas. Y entonces le ponían frutas, miel, pues bueno. Pero entonces solamente lo tenían las clases altas. Y entonces era bien difícil de conseguir por el hielo. Y entonces lo traían y lo guardaban, claro, solamente las clases altas lo podían hacer, los reyes y los demás, en ciertas neveras, hacían unas neveras especiales para poner el hielo, para que no se derritiera. Pero entonces, conforme pasa el tiempo, los chinos van perfeccionando la preservación del hielo principalmente. Y entonces empiezan a mover por China, pero realmente todavía no es como que todo el mundo come helado, sino que solamente las personas así que estaban, la gente. Los elegidos. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de Marco Polo? Marco Polo llega a China. De hecho, está encarcelado en China, se encarcela en China. Pero cuando él logra salir de China, se lleva un montón de cosas, entre ellos la receta de el helado. Sí, porque no se pudo llevar el helado. Porque eso se derritió. Pero como él estuvo encarcelado, pero era parte de la corte, ¿verdad?, real china, pues él pudo probarlo. Y entonces por eso dice, déjame copiar todas las cositas. En siglo XII se lo lleva ¿a dónde? A donde es él, Italia. Y ahí es que entonces de Italia se esparce por toda Europa. Pero les cuento esto. Catalina de Medici, que es italiana, se casa a los 14 años con Enrique II de Francia. Y obviamente ella por ese matrimonio termina siendo pues reina de Francia. Mira cómo entonces brinca Francia. Por un mes estuvieron comiendo helado. ¿Por qué? Porque decidieron que por un mes se iba a celebrar su boda, la celebración de la boda, en vez de un solo día, eso era todo un mes. Y cada día había un helado distinto. Wow. Estamos hablando de chavos. Terminaron con 20 libras más. Pues no sé.
Todavía no estaba mucho con la crema, o sea, y la crema... Javier, que no son las cantidades de helado que comes tú. ¿Ok? Ya no Ay, puedo. Pero mira, te voy a decir algo, Javier. Catalina de Medici nació tu día, el 13 de abril del 1549. Pero... No, y Catalina de Medici era una mecenas de las artes, así que todo el el reinado. Ya sabes por qué te gusta tanto el helado, Javier. Pero además, para terminar el asunto, en el siglo XVII, un italiano, que ahí voy, Omaira, Francesco Procopio dei Cotelli. Él es el considerado padre del helado, porque él tenía una maquinita que el abuelo usaba para hacer, tú sabes, trataba de hacer cositas, pero de momento él dice, adiós, espérate, déjame hacer esto, aquello, lo otro, y logró entonces hacer el helado y mantenerlo para entonces moverlo por toda Italia. Pero no se mueve por Italia, sino que se va. Carlos González no estaba tan lejos de la verdad. Entonces, sí, es que no soy tan mayor de edad. Perdón. Esa época no la conocía, esa otra pues. Pero entonces, ¿cómo llega a Francia? Porque entonces él decide ir, él era como comerciante también y decide irse para Francia. Se muda de Sicilia a Francia y en París en 1686 abre ¿qué? El Café Procop. Obviamente su nombre, pero en francés. Se vendía café, se vendía helado. Y ese lugar se le considera la primera heladería como tal. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Viste? Esa situación ¿Cómo? Esa situación le da que él pueda tener la ciudadanía francesa porque el rey Luis XIV dice, óyeme, ese invento tuyo me gusta, vamos a dejarlo en Francia, así que te voy a dar una licencia para que seas solamente tú quien produzca helado en Francia. Así que mira cómo va. Y obviamente los italianos son los que se encargan de promoverlo, de popularizarlo. Y por eso es que la gente, pues también por la palabra gelato, se quedan como que es en Italia, pero realmente fue en China. 4.000 años antes de Cristo. Así que Estados Unidos es el último de toda la línea. Ay, Dios mío, mira, pero vamos con otra gotita del saber. Esta no la contestes si la sabes, Carlos, porque vamos a dejarla que corra. Abierta. Esta es ay, Dios mío, se fue el nombre. La encuesta de esta semana. ¿Qué define el término Abya-Yala? Abya-Yala. Se escribe con Y, cuando oyen la I es Y. 1, Colombia. 2, Panamá. 3, América. 4, Suramérica. Y 5, Ecuador. Hay 5 opciones. Abya-Yala es un término bien interesante. Mira cómo se lo hacen. Pero nada, vamos. Información. Sí, mira, Javier hizo, también me interesa. Pero nada, vamos a dejar estas trivias para un ladito y vamos a conocer las trivias que Carlos González Jr. nos está trayendo hoy. Mira, Javier Ortiz siempre hace la pregunta, pero vamos a dejársela a Joselo esta vez. Zumba, Joselo. Carlos, Presente. De manera condensada, si es posible, cuéntanos cómo es que llega las artes a la vida de Carlos o cómo Carlos llega a la vida de las artes. Exacto. Si supieras que nunca tomé una clase de arte oficialmente en la escuela, ¿verdad? Y en cuando estaba en escuela superior, yo estaba en comercio y Carlos Ruiz era maestro de teatro en esa escuela. Y yo asistí a una presentación de La Carreta que montaron con escenografías hechas en cartón y en un salón súper pequeñito, y desde ahí yo quedé impresionado porque me gustaban las artes y hacíamos actividades en la escuela y yo coordinaba de acuerdo a lo que veía en televisión, ¿verdad? Me ponían a montar bailes, me ponían a dirigir cositas, pero yo no entendía, como uno dice, el teatro como una profesión en específico, ¿verdad? Como un medio de vida.
y Carlos Ruiz fue el que me abrió la puerta por una invitación que me hicieron a ver esa producción. De ahí, yo sigo estudiando comercio, mi enfoque era contabilidad, y cuando voy a la universidad acompañando a una amiga a una audición que iba con el profesor Dean Zayas, ella salió media frustrada, no le interesaba, y yo decidí que aún estando en comercio yo quería entrar a estudiar teatro porque me impresionó mucho la manera en que Dean le hizo el acercamiento, la dinámica que se había desarrollado, y pasar por la Facultad de Humanidades transformó mi visión de lo que podían ser las artes en mi vida. ¡Wow! Así que me cambié de concentración y entré a estudiar entonces teatro y humanidades en la UPI. Hasta ahí llegó la contabilidad. Hasta ahí llegó. La sigo ejerciendo porque sigo trabajando y haciendo cositas, ¿verdad? Y mantuve por el primer año tomando las clases básicas de método cuantitativo y demás, pero entonces hice la transición a humanidades y a tomar cursos también de comunicaciones, porque pues no estaba decidido y yo decía, lo voy a estudiar primero, porque después me voy a trabajar y me voy a quedar siempre con las ganas de estudiar alguna clase de teatro. Y como originalmente cuando niño lo que quería hacer era abogado, pues yo siempre decía que los abogados deberían ser los mejores artistas porque tenían que mentir y tratar de convencer a su clientela de que estaban diciendo la verdad. Era como una cosa que se me pegaba. Y como que algo siempre me atraía de la actuación, pero decidí estudiar teatro no para ser actor, sino para poder escribir y dirigir, adquirir esos conocimientos, porque no me interesaba la actuación realmente como carrera. Ah, wow. Qué interesante. Mira, pero Carlos. ¿Cuándo fue que tú, o sea, pues tú dices que estás en escuela superior, estabas en cuarto año ya? Creo que tercer año por ahí era que estaba, que había ido a cogerla, a ver la obra, y entonces después, pues, exacto, decidí seguir viendo obviamente los proyectos que desarrollaba Carlos. Me matriculé cuando entré a la universidad paralelamente en la Academia de Ofelia da Costa, que Alina Marrero y Valentín Álvarez de Campos fueron mis primeros maestros de teatro en ese momento, junto a Ofelia, ¿verdad? Pero era también, pues, como un hobby, como que para ir descubriendo después que descubrí la audición que hizo Dean Zayas en la universidad. Pero entonces cuando estás en cuarto año no tomas clases con Carlos Ruiz. No, porque yo estaba en comercio, yo estaba enfocado en que yo quería ser contador público autorizado. Okay. Es como que está chévere, pero eso no es para mí, porque yo voy para otro lado. Porque acuérdate que siempre la mentalidad es que para gente como yo, que no tuve nunca ni siquiera acceso a una clase de artes en la escuela, pues yo decía, esto no puede ser una carrera para mí, es lo que me gusta, quisiera conocerla, pero nunca pensé en la posibilidad de poder vivir de ello. Okay, o sea, nunca tuviste ningún acercamiento tú de chiquito, pero tú estabas diciendo que también te decían, móntate esto. Sí, porque yo era el más tímido, pero cuando nadie se atrevía, pues yo decía, pues yo lo hago, yo no sé, pero... Me muero. Pero, o sea, pero así siempre he sido, yo no sé, pero me atrevo. Pero fíjate que lo que estás hablando son cosas más también de producción, o sea... Sí, por eso. Monta baile o produce. Bailaba, creaba, escribía. En la escuela, en las clases de inglés, yo escribía las mini obras o los noticieros o lo que se iba a recrear, y los estudiantes se iban incorporando, y la dinámica que se daba era que yo empezaba a montar con 2 o 3 y al final terminábamos el grupo completo y yo dirigía la producción que se iba a hacer en la clase de inglés. Okay. Y también en la clase de español tenía una maestra que hacía juicios, por ejemplo, con La Amortajada, para discutir los personajes. Y entonces nosotros teníamos que ser abogados de los personajes, defenderlos o acusarlos, o fiscales. ¡Wow, qué interesante eso! Y en La Amortajada, pues yo era un defensor y yo puse a estudiantes a dramatizar a la muerta, mientras los conocidos de ella se acercaban y ellos tenían que dar su discurso para yo ganar el caso. Y obviamente lo gané. La defendía capa y espada. Si la maestra hace un ejercicio histriónico, hay que combatirlo histriónicamente, el montón. Claro. Pero yo no sabía que estaba haciendo teatro o actuación en ese momento. Era parte del ejercicio y yo quería ser un buen estudiante. Tú querías sacarla, eso es todo. Sí, pero entonces también mencionaste ahorita que te interesaba, o sea, te llamó la atención lo de abogado. Sí, de niño. Yo quería ser abogado, gimnasta, maestro, uno quiere ser de todo, pero abogado era lo principal. Gimnasta tampoco tuve nunca algo cercano a mi pueblo, ¿verdad? Para donde yo pudiera aprender. Yo soy de San Lorenzo, ¿verdad? Para la gente que desconoce. Y obviamente pues yo tenía muchas limitaciones, vivía en un barrio de San Lorenzo bastante aislado.
y había muchas limitaciones y yo lo que podía ver era a través más bien de la televisión o de lo que apareciera en alguna prensa que me llegara, ¿verdad? Y ahora mismo yo, ¿verdad? Con la edad que tengo, yo soy bastante ágil físicamente y siempre pienso que cuando ya llegue la parte de la jubilación, para lo mejor de gimnasta está por ahí, porque nunca descarto nada. Lo ejerzo cuando ya me digan, ¡qué bueno! No que me pongan la crítica de que no lo pudiste hacer. No, exacto. Ay, Dios mío, pero mira qué interesante. Yo no sabía ni lo de abogado, no sabía. No, Yo juraba que Carlos había sido estudiante de Carlos Ruiz. Mira para allá. Toda Pues la mira, vida, no, yo lo juré. oficialmente no. Cuando llego a Maricusa a través de él, pues ahí obviamente recibo todo ¿verdad? La mentoría Pero que realmente se le Carlos sabía exponga. lo que había, porque él te presentaba como su estudiante, aunque no Sí, estuviese porque matriculado en su curso, porque yo le decía, porque yo donde quiera, yo decía, cada vez que él hablaba, yo seguía, yo tengo, ahora mismo si ves aquí, yo siempre ando con anotaciones desde niño, y yo lo escuchaba a él hablar y escuchaba a personas, y tú me ves a mí escribiendo notitas para yo después analizarlas. Y era como, pues, autodidacta por si nunca podía entonces, ¿verdad? Tener una clase oficialmente, y esos eran los maestros, yo no me los podía perder en ese momento, era una oportunidad única. Pero es interesante porque, o sea, nunca, yo lo que veo de ti es que nunca descartas nada. O sea, No. no descartas, a mí me gusta esto y esto, pero mira, si sale esta cuarta cosa, también la chequeo, nunca sabes. Yo nunca sé nada, pero me atrevo a hacerlo todo. Y de hecho, a mí lo que me parece interesante es que se repite a través ¿verdad? De la historia de nosotros entrevistando gente, que todo lo que se aprende se usa. Entonces, lo que aprendiste de administración, lo que claro, aprendiste de contabilidad, lo que rápido agarraste del teatro, de las comunicaciones, lo has usado. Entonces, Sí. lo has usado y lo estás transmitiendo para adelante. Entonces, cuéntanos cómo una vez sales de la universidad o estás en la universidad, que ya estamos casi al final del primer segmento, pero quisiéramos que, ¿verdad? Si no nos da tiempo, paramos y seguimos más adelante. ¿Cómo empezaste a gestar tu propio proyecto? y yo creo que eso fue Pues mira, casi como automático. yo tenía la dificultad de que siendo estudiante de comercio, yo empecé a hacer práctica en un supermercado de contabilidad y ahí me contratan como asistente de gerente, ¿verdad? Y obviamente yo estaba part-time y yo estaba a cargo de lo que eran los baggers y los cajeros, y obviamente cuando empecé a estudiar en la universidad, la dificultad entre yo dejar mi trabajo estable versus participar, por ejemplo, en teatro rodante, que me habían hecho la invitación porque supuestamente yo tenía la cara de bufón y me hicieron una invitación directa para entrar a alguien que se había tenido que ir de un personaje y le tuve que decir a Dean que no. Y eso pues obviamente fue una cruz que pusieron en mi vida, porque rechazar en un momento como ese por algo económico que me pone una estabilidad, obviamente soy de una familia pobre, ¿verdad? Pues eso me aguantaba siempre en términos de lo que tenía que hacer, pero de ahí empiezo entonces, al no poder entrar a teatro rodante, buscar otro tipo de alternativas que se me fueron dando con la Academia de Ofelia da Costa, ¿verdad? Y otros vínculos que tuve, estudié en variedades artísticas a la misma vez, yo seguía estudiando varias cositas siempre, y de ahí empiezo entonces a trabajar como utilero, asistente de producción y dirección con otras compañías, porque obviamente no era la actuación lo primero que me fascinaba, pero no quería dejar el teatro. O sea, yo no quería desprenderme de esa rama, pero tampoco podía dejar mi trabajo en el supermercado, que obviamente era lo que cuando terminara de estudiar, pues era lo único que me iba a dar estabilidad económica, porque salir de humanidades era hacer uno en la fila del desempleo. Ay, Dios mío. No, Era lo que uno pensaba, ¿verdad? claro, pero o sea, estamos hablando de que cuando estás en el supermercado todavía estás en comercio. Sí, En comercio. sí, yo estudiaba en la mañana las clases regulares en la universidad, bajaba al supermercado a San Lorenzo a trabajar y a veces a las 6 de la tarde estaba otra vez en una clase de Julia Thompson en la universidad o en algún ensayo que se hiciera por la noche para volver y bajar en la noche a San Lorenzo, porque no me hospedaba. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Pero, Con ganas. ¿qué? Ganas. Pero había fuerza, ya no hay tanta. Qué poca vergüenza. Dale una bofeta. Mira, sí, porque que si no tiene fuerza, si es menor que yo. No, y cuando hablemos de los proyectos que hace Carlos con su compañía, vamos a ver que hay muchísimo que hace. O sea que no
ni tanto. Yo creo que las mismas horas de trabajo o más las hace todavía. Claro, ¿no? Pero ahora puedo delegar un poco más. Sí, no, y dijiste algo importante, que no es solamente la actuación, que eso es interesante también, porque fíjate que como Javier te presentó ahorita, o sea, el teatrero, o sea, tú lo abarcas completo, que no solamente es actuar, sino que también es dirigir, que es producir, que también es hacer utilería, que es lo que haya, o sea, es hacer teatro. O sea, hacer. No, y hacer proyectos sociales, porque yo sé que Carlos, el trabajo que hace es de un impacto a la comunidad y a poblaciones Y de que eso vamos a hablar. algunas veces se olvidan o son o económicamente no tienen las posibilidades de otras, ¿verdad? De gente más pudiente. Exacto, de eso vamos a hablar ahora, porque entonces hay que ver cómo él llega ahí, ¿verdad? Porque ya se dijo que cuando estaba en la escuela ya estaba produciendo. Así que se extendió hacia el teatro. Así que venimos ya. Pues llévatelo, Chela, venimos ya. Cultura popular es cine y televisión, teatro y literatura, música, danza, publicidad, periodismo, moda y diseño. Apoya a la Fundación Nacional para la Cultura Popular para que prevalezca nuestro trabajo. Porque cultura popular somos todos. Y van a hacer la transición de nuestro pueblo. Bueno, pues están lucidos con los abuelos. Mira, aquí estamos en Arte Fusión de regreso aquí el 8 de agosto. Y pues tenemos con nosotros a nuestro amiguito Carlos González Jr. Y vamos a hablar ahora, porque ya habíamos hablado en la primera parte, pues, cómo la vida, cómo el chip que nos trae, así que venimos ya con eso de nacimiento, lo llevó a la producción, lo llevó sin querer al teatro, porque mira cómo le acompañaste a la muchacha para la audición y de momento terminaste todo. Pero, ¿cómo entonces es que tú decides, pues mira, yo voy a hacer mi propia corporación, que es Ángeles Delfín? ¿Cómo sale ese nombre también? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que tú dices, yo voy a hacer mi propia corporación? Sí, mira, como les dije, ¿verdad? Yo comienzo y hago algunas cosas de actuación, hago incluso comerciales, hago algunos pininos en la televisión. Llegué hasta estar en No Te Duermas cuando lo hacían en el Canal 7, que era por allá en otro canal. Y empiezo a trabajar con Lolin Paz como asistente de producción también tanto en televisión como en teatro, con Rafael Acevedo, estuve en las óperas, en las zarzuelas de regidor de escena, también asistente de dirección. Empecé a trabajar con muchos productores, más bien en esta parte, ¿verdad? En la parte de asistencia y colaboración y producción. Trabajé hasta en conciertos de Ujiel, estuve en el de Madonna, cuando se pasó la bandera, este tipo de cosas. Hacía de todo, ¿verdad? Y mantenía mi trabajo, y obviamente eso me daba cierta flexibilidad para yo poder jugar, ¿verdad? Con el tiempo, porque no es lo mismo sentarme a memorizarme un texto que llegar listo con lo que podía preparar quizás en un breakcito que estuviera en el mismo trabajo de organizar el libreto, la agenda, los rundown y todo este tipo de cosas. Y a la misma vez yo trabajaba también con un grupo en la Iglesia Católica de San Lorenzo, el grupo de jóvenes, y entonces también les preparaba actividades que utilizaran el arte, ¿verdad? Como modalidad de impacto también dentro de las iglesias, y obviamente eso me hacía que cuando me ofrecieran ciertos proyectos, yo tuve con José Depósito, con Fernando Quiñones, te puedo seguir mencionando muchos más, pero a veces el tema que se tocaba, yo no podía, a los jóvenes a los que yo quería invitar al teatro, no me sentía cómodo invitándolos, porque yo decía, esto va completamente, ¿verdad? Ajeno a lo que yo quisiera promover. Incluso me aparecían oportunidades que ahora no me aparecen para promocionar cervezas, licores, cigarrillos, trabajar en promociones, en discotecas, me caía de todo, porque obviamente, ¿verdad? Uno en pleno apogeo.
Y cuando de momento yo digo, tengo que crear mi propio método de espacio para yo combinar y poder usar mi tiempo como yo quisiera, ¿verdad? Porque era bien fuerte, bien agotador. Llegué a hacer una obra con Victoria Espinosa que de momento cerraban Bellas Artes, no sé si ustedes se acuerdan, y teníamos que ensayar en la plazoleta y salíamos a la 1 de la mañana y yo a las 6 de la mañana empezaba en el supermercado en San Lorenzo y era como que, Dios mío, o sea, era bien fuerte para mí, me moría por hacer este tipo de trabajos. No los quería dejar, pero yo necesitaba organizar mi tiempo y hacer cosas más cercanas a mi casa, porque yo decía, en un momento vamos a quedar en la carretera dormido y Dios no lo quiera, ¿verdad? Voy a perder la vida y ni hoy ni mañana voy a cumplir mi sueño. Decido establecer la compañía sin saber ni cómo, voy al Departamento de Estado, me registro, era originalmente Skyline Productions, y así mismo le escribía, no correctamente en inglés, sino como se pronuncia o se deletrea, Skyline. Era esta cuestión de ver hacia el horizonte como yo lo quiero ver, no como nadie lo ve. Okay. Esa era mi mentalidad en ese momento. Y empiezo a utilizar a los jóvenes de mi comunidad para desarrollar las diferentes creaciones que yo quería hacer, ¿verdad? Los ¿Qué año fue esto? Estamos hablando del 90. Ok. Sí, En el 90, está bien cerca de Cuarzo Blanco, por eso es que lo sé. Exacto, por eso un año creo que nos llevamos oficialmente de diferencia, ¿verdad? Obviamente compartí contigo, compartí con Mario Colón, con Axel Cintrón, compartía con mucha gente de la universidad, con Judy Pizarro, que yo la vi una vez haciendo una obra en un árbol de la universidad y yo quería besarle los pies porque para mí es una maravilla y también sin ningún recurso entre medio de unas matas de agua hizo una producción espectacular. Cuando Mario hizo Fugitivos en las escaleras del Julia de Bulgo, eran unas cosas maravillosas que yo decía, no necesito dinero, necesito pasión y vocación. Y obviamente no tenía quizás la capacidad de ellos así tan desarrollada, pero los jóvenes con los que yo empezaba, ¿verdad?, a desarrollar diferentes alternativas me seguían. Y estuvimos haciendo ese tipo de trabajos. Yo seguía trabajando por cuenta propia con diferentes productores, sobre todo con Lolin, ¿verdad? Estuve mucho tiempo con ella y empecé a aceptar diferentes trabajos y hacer muchas cosas. Y cuando yo quería hacer actuación, era en mis producciones con Skyline Productions, porque yo podía controlar el contenido, ¿verdad? Y podía hacer algunas cosas, pero a la misma vez pues yo podía escribir, podía dirigir, podía delegar y podía supervisar desde afuera las cosas que se fueran haciendo y controlar un poco el contenido, ¿verdad? Manteniendo siempre todos los temas que hoy se tocan, nosotros los tocábamos y no sabes tú, que no había ningún tipo de prejuicio ni censura, pero nosotros teníamos como un poquito más de tacto en cómo poder decirle a la gente las cosas y más que el público que nosotros recibíamos era gente que a veces era la primera oportunidad de tener el teatro en su vida. Íbamos a unas canchas, íbamos a unos centros comunales, íbamos al altar de la iglesia, allí hacíamos actividades donde tocábamos todo tipo de temas, pero obviamente había que hacerlo con respeto, ¿verdad? Y con una manera de educar o de traer un tema a discusión sin yo tener que censurar lo que hacían ellos o sin tener que juzgar, ¿verdad?, cualquier cosa que yo viera que se estaba haciendo quizás mal para los jóvenes en ese momento. Y de ahí en adelante estuvimos 10 años prácticamente haciendo ese tipo de trabajo, ¿verdad? Hasta el 2000, pero en el 95 me invitan a dirigir administrar el Teatro de San Lorenzo, que recientemente se había inaugurado, y tan pronto entré a dirigirlo, yo le puse las condiciones al alcalde en ese momento. Tiene que ser de puertas abiertas, no puede haber política, tenemos que mantenernos los jóvenes haciendo este tipo de trabajo, quiero seguir llegando a las comunidades y quiero quedarme con una flexibilidad que me llegó en ese momento y era trabajar en el Teatro Giorgetti en Santurce también como técnico los fines de semana, técnico de luces, y obviamente tenía que ir alternando todas esas cosas. Ya había quedado el supermercado atrás, ya yo estaba casado, ya yo tenía una hija, ¿verdad?, en ese proceso, y yo tenía que ir armonizando todas esas cosas. Dirigí Articultura después en San Lorenzo por 5 años y la compañía se mantuvo, pero haciendo trabajo voluntario prácticamente todos esos 10 años. Yo donaba mi trabajo y lo que se consiguiera era para cubrir gastos de producción y darle algún tipo de incentivo a los actores de la comunidad que se desarrollaban. Pero todavía se llamaba Skyline Productions. Skyline Productions hasta el 99, exacto. Entonces, cuando viene el cambio político, me hace el acercamiento al nuevo alcalde para que me quedara trabajando en la organización, pero me hizo un acercamiento político que yo no lo había tenido con el alcalde anterior. Obviamente con el que yo estaba y rechacé la oportunidad y pues obviamente pues quedo fuera de un puesto de confianza. Y entonces ahí yo decido cerrar Skyline.
y comenzar de cero porque me iban a aplicar todo lo que tenía que ver con ética gubernamental, todo tipo de censura, me iban a marginar, ya tenía un sello de que Skyline pertenecía a San Lorenzo específicamente y cambio el nombre a la compañía a Productora Ángeles Delfín, porque en ese momento estoy desarrollando un proyecto que se llama Manolito, un ángel caído, que está basado en las 14 estaciones del Vía Crucis y es una analogía entre lo que pasa un ser humano cuando vence un aborto, ¿verdad? Y logra sobrevivir, que es su primera caída, ¿verdad? Su primera sentencia de muerte, y cómo a lo largo de su vida pues se va transformando. Y ahí es que viene el nombre de Ángel Delfín, ¿verdad? Pero entonces lo pongo en plural porque son muchas vidas que desconocemos, de gente que es buena, que viene con un propósito, gente que es sumamente inteligente, gente que es sumamente empática y que todos merecemos esa oportunidad, ¿verdad? Y por eso es que es combinadita. Es un poquito complicada ¿verdad? de explicarlo de esa manera, pero es por eso, porque todos somos buenos en esencia, todos somos como los delfines, que esa afinidad que tenemos con los seres humanos, esa defensa que tenemos de nuestras criaturas, ese mundo abierto que tenemos a nuestros pies y a nuestra vista, ¿verdad? Como el delfín mar abierto, y cómo nosotros entonces lo podemos interpretar. La que tú quieras, pero tanto eres válido tú como el resto del que venga en contra de ti. Pero está muy bien definido, muchachos. Acabas de decir. Pero tiene también como tiene otra la connotación de... Por eso le ponemos los guiones. Ajá. Por eso le ponemos los guiones. Inclusive hay gente que me decía delfín, pero delfín de los tiempos. Y yo, pues si quieres también. Bueno, sí, porque la gente lo primero que piensa es algo apocalíptico, ¿no? Exacto. Y oye las trompetas y todo, ¿sabes? Como que... Y así somos nosotros los seres humanos. Cualquier cosa que nos pasa, piensa que es el fin del momento, ¿verdad? Y es ese punto de controversia que traíamos. Pero como también mucha gente lo siguió asociando con religión, pues empecé a utilizar las siglas PADF, ¿verdad? Para que quien quisiera verlo como por una compañía productora, pues lo viera como PADF, y quien lo quiere ver como un medio de comunicación social, ¿verdad? Pues lo pudiera ver también como Ángeles Delfín, porque los ángeles no necesariamente son de la religión, ¿verdad? O no son necesariamente del mundo cristiano, y obviamente los delfines también, las propiedades que tú le quieras imponer, dependiendo de las experiencias que hayas tenido. Yo nadé con delfines mucho antes de ese momento, y a mí me cambió la vida de lo que era poder estar entre el mundo animal y el mundo, ¿verdad?, de nosotros los seres humanos, que para mí no hubo diferencia en ese momento. Y por eso siempre lo quise como que atraer en algún concepto que tuviera para nuestra carrera artística. Y pero también es lo que estaba diciendo Javier ahorita, o sea, que como también se une con los delfín, porque, o sea, del final, ¿no? Porque lo mencionaste ahorita de una persona... Pero más el fin que perseguimos, no el fin de los tiempos. Sí, no, exacto, pero es también como esta persona que venció el aborto, o sea, que venció un fin. Un fin, exacto. Pero el fin es el comienzo de... Exacto. El fin pudo ser el comienzo de... ¡Ay, Dios mío! Son muchas analogías e interpretaciones, pero es una tesis. Recuerda que trabajaba con jóvenes y ese era el punto de discusión para muchas cosas que teníamos, sin querer cambiar el planteamiento que cada cual traera. Simplemente, mira, esto hay que discutirlo. Tú tienes que mantener tu pensamiento crítico, pero tienes que saber por qué tomas unas decisiones y por qué decides hacer ciertas acciones con tu vida, ¿verdad? No es que sean buenas o malas, para mí eso no existe. Y validar lo que se piensa. Validarlo, exacto. Y los sentimientos son una cosa y las acciones son otra. Exacto. Entonces, lo interesante del trabajo de Carlos y de su productora, ¿verdad? De su compañía, es que ha desarrollado muchos seres humanos muy bueno, porque yo sigo a Carlos, ¿verdad? Trabajamos con Maricruz Ornés también en Arlequín, así que hubo siempre una afinidad, porque hay como algo espiritual de servicio, de servicio a la comunidad. Entonces, cuéntanos un poquito del impacto de esa gente que ha seguido, que ha desarrollado su familia, pero siempre apoyan el trabajo de... Antes de que contestes eso, vamos a unir algo aquí, porque, o sea, tú tuviste 10 años con Skyline, pero las personas que, o sea, las que estaban en Skyline realmente pasaron a Ángeles Delfín. Sí, porque fue una transición, realmente el equipo se ha mantenido. Cambió el nombre, sí, pero realmente es el mismo grupo, o sea, que realmente tu trayectoria ya son 33 años.
Sí, yo celebro la compañía a los 33 años, porque obviamente es la misma, es como si me hubiese hecho un cambio de nombre y ya, pero... O Exacto. sea, porque realmente, y obviamente comenzamos a hacer contratos, a formalizar más, ¿verdad? Tener un protocolo, desarrollar más los reglamentos. Obviamente ya tenía la experiencia de haber trabajado en un ambiente municipal y político, que yo tenía que cuidarme las espaldas porque yo nunca supe lo que era tener adversarios, ¿verdad? Si pudiéramos decir el caso, yo en el mismo ambiente, yo apoyo a todo tipo de colegas, me guste o no el estilo, esté de acuerdo o no con el trabajo, porque somos obreros y todos estamos luchando por algo, ¿verdad? Y si yo no visualizo de esa manera, pues, ¿verdad? Yo nunca veo un enemigo ni una competencia, pero en ese momento, pues obviamente me podía traer conflicto con la persona que yo le había rechazado un trabajo en ese momento, que se molestó muchísimo, ¿verdad? Porque yo le puse una pieza de tranqui y pensaban que yo iba, pues, me muero por tener este trabajo. No, ya lo hice y yo brindo un servicio y me voy a la calle y empiezo de cero. Y eso significaba comenzar de cero con un nombre nuevo y buscando otro tipo de alternativas sin recostarme de ninguna cosa que se había hecho. En el Teatro de San Lorenzo había estado Mirna Casas con sus producciones, Luz María Rondón, Gladys Rodríguez. Habíamos llevado un montón de gente que hasta gratis conseguían fondos aparte y me lo llevaban a San Lorenzo porque veían la dinámica del trato, de cómo se había desarrollado ese espacio en San Lorenzo, de todas las oportunidades que se brindaba. Yo les pedía nada más un conversatorio privado con mi grupo de estudiantes, ¿verdad? Porque ese momento íntimo con ellos era incalculable. Y yo sacaba de mi bolsillo para pagarle sus almuercitos y darle sus cositas porque... O sea, eran figuras que llegaban a mi pueblo y demás, y que este nuevo líder, ¿verdad?, no reconociera ese esfuerzo y al revés tratara, ¿verdad?, quizás de boicotear un poco mi labor, pues yo dije, no, de alguna manera por tu decisión. Sí, ¿verdad? Y lo estoy hablando, ¿verdad? Sin ningún tipo de menosprecio, porque yo nunca, por eso te digo, no fui político ni con uno ni con el otro. Pero entonces, y obviamente después de mucho tiempo logramos tener conversaciones que se pudieron haber dado en el primer momento. Y de hecho, Javier del Valle fue uno de los que estuvo después en la posición también de director de cultura en San Lorenzo y me invitó muchas veces a formar parte de varias de sus iniciativas. Ahora mismo la administración que está también me ofrecieron el puesto y no lo pude coger, ¿verdad? Y con todo yo colaboro. Para mí no existen colores ni existe ningún tipo como uno dice, de visión exacto que divida. Simplemente pues estamos ahí. Y entonces, como te estaba retomando la palabra, ¿verdad? Estos jóvenes que muchos de ellos pasan, crecen, ahora mismo yo tengo hasta nietos de quienes comenzaron conmigo en un momento dado, se van dando de diferentes generaciones, siempre he tenido un grupo de alrededor de 37 personas, yo siempre digo que es un número mágico, fijos, y entran y salen algunas que otras personas. A veces invito a diferentes personalidades también a formar parte de diferentes proyectos especiales, porque obviamente pues yo sigo remontando las obras, todavía las repongo después de 30 años. La primera que Chicos de la Calle la sigo reponiendo. Sí, pues, el tema es importante. Y estos muchachos se han desarrollado como maestros, como psicólogos, policías, ingenieros, abogados, CPA y de todo, ¿verdad? Y mi enfoque siempre es decirle eso. Tengo una segunda opción. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Siempre diversifícate. Y si tú tenías una profesión que en mi momento yo, ¿verdad?, no la pude ejercer por primera opción porque yo no tenía puertas de oportunidades que yo viera abiertas desde el principio, pues yo decía, si no lo estudio primero, después no va a haber quien me dé la oportunidad de ejercerlo o no voy a tener tiempo o la vorágine del trabajo me va a llevar y voy a poner cualquier excusa para no coger una clase y lo hice al revés, ¿verdad? Por eso estudié y Dios me mantuvo en este camino. Pero a todos les recomiendo que se preparen, que estudien, que cojan clases de actuación, que cojan todo tipo de clases de arte, pero que también tengan una profesión a la par. Podemos hacerlo y el tiempo es lo más que se pierde en las redes sociales, ¿verdad? Y a veces coger una clase por semestre, aunque te tarde 5 años más de lo que esperaba, ten tu segundo título, siempre. Y esa es mi mentalidad siempre con ellos. Y para estar en mi grupo tiene que haber buen promedio de los que son fijos, ¿verdad? Visito a las escuelas y a veces hacemos reconocimiento y le damos, pero también a veces verifico que cumplan, ¿verdad?, con las expectativas, porque si no, aquí estamos limitados, aquí va el limazo. Y esto no podemos promover lo que no estamos tratando de cumplir. O sea, no somos perfectos, pero tenemos que hacer una lucha y no podemos enganchar los guantes por cualquier cosa que nos pase. Y nos ha funcionado y somos una familia. Ese es el hashtag familia PADF. No, de hecho, retomando la pregunta de Javier, o sea, ¿cómo que tú tienes una cantidad? ¿Cuántas piezas, cuántos proyectos, porque no piezas, cuántos proyectos tú tienes?
Pues corro como 5 o 6 al semestre, pero yo soy, ¿cómo se dice? Recurso oficial de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas, precisamente desde el año 2000. Tan pronto salgo del municipio, dirigí hasta un programa de horario extendido, hice varias cosas en el proceso también, y llevo desde el 2000 trabajando con la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas. Yo hago más de 40, 50 talleres por semestre con ellos. Incorporamos el teatro como modalidad de impacto en la medida en que se puede también. Mis recursos los utilizo para ellos, para los residenciales públicos en verano. Trabajo con proyectos de comunidad, de proyectos de resiliencia, ¿verdad? Y siempre incorporamos a esos grupos. Pero definir por semestre, todo depende de cómo se va dando la dinámica. Voy reponiendo, montando, cambiando, guardando en la gaveta, vuelvo y saco. En general, o sea, desde que comenzaste en el 90 hasta ahora, que tú puedes decir proyectos teatrales, por ejemplo, vamos a especificarnos. Más de 45, 50 obras ya que se hayan desarrollado, sí. Sí. Y tú repones y todo lo que fuera, pero o sea, son esa cantidad porque sí. Sí, porque los primeros 10 años escribía y paría. Ahora estoy criando y cambiando un poquito el peinado y la ropita y vuelvo y lo saco. Y como hacemos muchos talleres interactivos, a veces saco viñetas y obras, las adapto, hago escenas, ¿verdad? O situaciones y las adaptamos para poderlas utilizar en los proyectos que hacemos. Que y son una cosas cosa, más pequeñas. Una obra o un proyecto que para ti haya sido como bien impactante, o sea, que dentro de tu compañía, ¿no? O sea, que de momento digas contra este proyecto, tú sabes, aunque no lo repitas, ha sido tan importante para ti, ha sido como que, o todos, o no puedes escoger ninguno. Sí, porque Chicos de la Calle, con el que abrí en el 90, yo me tiré a hacerla de manera oficial en el Teatro Celay de Caguas. Yo abrí para una función, el primer fin de semana se nos llenaron 4, tuve que reponer ese mismo fin de semana con 3 funciones más, y esto era de boca en boca, la gente se enteraba porque nosotros pegábamos una hojita suelta de papel blanco y negro en algunos lugares y vendimos algún tipo de anuncio. El arte era con lo que se compraba de letras que uno raspaba y pegaba en el... Y para mí fue, ¿verdad?, el proyecto que más nos dio a conocer, y todavía en la hora, el semestre pasado hice 5 funciones de ese mismo proyecto. Todos los años tengo que reponer, aunque sea 1 o 2 funciones, porque el tema sigue vigente. Toca el tema del embarazo en adolescentes, la deserción escolar, las familias disfuncionales, los jóvenes con una identidad no declarada o definida, el problema de las enfermedades de transmisión sexual. Eso tocaba un montón de cosas, ¿verdad?, de este grupo de jóvenes que se refugian en una casa y ahí explota una bomba donde nadie quería estar con la familia, pero nadie sabe mantenerla. Y obviamente pues un tema de actualidad que ha seguido pues funcionando. Y hemos hecho, te puedo decir que en estos 30 años, 400 funciones fácil. Wow. Mira, y en el bucket list, ¿qué hay para Carlos Jr. o para Ángeles del Film? Bueno, volví a retomar. Se puede decir. Sí, pues volví a retomar yo siempre mantuve también desde el 97 el Ballet Folclórico Herencia Yucayeque a la par con lo que es. Hemos viajado a diferentes lugares. Desde el 97 no viajamos de manera oficial porque vino el huracán María. Ahí yo empecé a escribir el cortometraje Canas y Arrugas, que ahí tengo a Lumaria Rondón, a Georgina Borri, a Carlos Ruiz, a Adrián García, a Marcos Carlos. Te puedo seguir mencionando gente, ¿verdad? No quiero que se me quede nadie. Ivonne Arriaga, Glory Montalvo. Tengo mucha gente bien valiosa y bien importante. Viene el huracán María. ¿Se llama? ¿Cómo? Canas y Arrugas. Canas y Arrugas. Canas y Arrugas. Voy a Santo Domingo con el Ballet Folclórico, llego a Puerto Rico, empiezo a preparar el proyecto. Cuando estamos grabando, viene el huracán. Obviamente nos parte por la mitad, nos divide en 4, se pierde parte del pietaje. Tenemos una paralización de prácticamente 2 años. Cuando empiezo a retomarlo, pues viene el verano del 19. Se me vuelven a regar las cucarachas, como digo yo, no aparece nada de presupuesto. Originalmente el presupuesto era una propuesta que habíamos ganado del Departamento del Trabajo, limitada. Entonces nos bloquean los fondos después que yo invierto dinero y todavía es la hora que no lo hemos recuperado porque la Junta de Control Fiscal lo tiene detenido. ¿Tú estás en esa? En esa, 2017, sí.
desde 2017. Estudiante. Y entonces, pues empiezo después a ir creando ciertas escenitas, ¿verdad? Y a darle forma un poco más al proyecto. Tengo música original de un artista de San Lorenzo que se llama Rafaelito Muñoz también, y me cedió toda su música, todas sus canciones, música de la Yel preciosa. Pero entonces los técnicos, unos para Estados Unidos, otros descartados, el material no estaba, un revolú de resiliencia total. Y ahí llega el 20. Y entonces llega cuando llega entonces la pandemia, decido engavetar el proyecto y todo el mundo a preguntarme del proyecto, todo el mundo quería verlo. Ajá, sí. Y empiezo pues a sacar algunas cosas y yo digo, bueno, pues déjame ver. Cuando me doy cuenta tengo 60 minutos ya completos y muchos más de grabación porque fuimos añadiéndole cosas y se convirtió en una película que dura 60 minutos. Y en marzo la estrené, este marzo pasado, porque le puse fecha en una función privada para todos los que habían trabajado en el crew. Eran personas de la comunidad junto a estos grandes artistas. Era el momento de Luz María celebrar sus 90. También, o sea, era como que muchas cosas a la vez y decido hacer esta actividad privada en el C3 de Caguas por todo lo alto, una gala con alfombra, con luces, con todo lo que se pudiera hacer. Pero obviamente, pues el proyecto se tiene que revisar en algunas cosas que yo no estoy satisfecho en cuestión de armonización de audio, porque en imagen y todo quedó bien. Y obviamente pues no quería sacar escenas de personas de la comunidad que si yo sacaba esas escenas no se iban a ver. Y en eso yo soy mucho más humano que artista, ¿verdad? O técnico. Y tengo que pelear con la gente que me quiere hacer ciertas cosas de edición y de producción, porque si yo te contrato o te uso tu tiempo para hacerme un proyecto comunitario, yo no puedo esperar que llegues allí y yo te diga, pues no se pudo, porque lo tuyo no salió bien. No, y entonces... Claro. Para mí fue un momento maravilloso en marzo ahora poder ver a toda esa gente, verse en escena, sentirse actores, sentirse en una alfombra roja, en un panel con el nombre del proyecto y demás, y me viví ese momento. O sea, que son importantes. Y el valor, y tuve que tomar esa decisión porque una de las personas más importantes que me ayudó en el proyecto falleció en septiembre pasado. Yo dije, no, ¿sabes? Esto lo tengo que hacer porque era una persona que se hubiese muerto feliz viendo ese momento en escena, ¿verdad? Viéndose ese momentito con la cara tan hermosa que tenía a sus casi 90 años y no le di esa oportunidad que ella me dio a mí de tenerla en un proyecto mío. Y, o sea, este agradecimiento y de devolver lo que tanto yo he recibido, porque si algo yo he recibido es bendiciones en esta vida. Me hacen el acercamiento de JRP. Ajá, cuéntame. Sí, pues dale. Para en mayo, ¿verdad? Para en mayo hacer unas presentaciones privadas, que eso era lo que yo quería hacer. Yo quiero ir por municipios y quiero ir para actividades privadas para hacer grupos focales y poder presentar la obra, porque es un homenaje a los adultos mayores, pero una voz de alerta y de conciencia a las nuevas generaciones que desconocen y desvaloran lo que ha habido antes de ellos, ¿verdad? Y que es muy válido lo que estás haciendo ahora, pero si no conoces a quién dio el primer paso, es una falta de respeto que tú vengas a decirle a una persona que porque pertenece a X o Y generación ya está obsoleto, no sirve, es un anticuado, es un fundamentalista, o todos los adjetivos y epítetos que se utilizan hoy día para hacer valer tus propios derechos, porque estás quitándoselo a los demás. Y eso es lo que prácticamente tiene este proyecto, que no es una obra maestra, pero es de conciencia, como nosotros siempre lo hacemos. Y entonces se va a dar el proyecto en mayo con ARP, pero entonces en abril tengo el percance del ojo, que me pasa algo parecido a lo del compañero, ¿verdad? Se me cae un lente intraocular, cae en la retina y demás, y necesito paralizarlo todo en lo que atiendo mi salud, y se quedan en el aire estas presentaciones de mayo, que era el mes de los envejecientes, y ahora voy a ver entonces cómo aprovecho ¿verdad? El detente nuevamente para revisarlo y comenzar a difundirlo, pero a la misma vez desarrollando otro proyecto que era el que iba a comenzar primero, que era Abuelos, Libros Abiertos, un documental que quiero hacer con la historia de los pueblos de Puerto Rico que no está en los libros, está en la boca de nuestros viejitos, y antes de que se nos vayan tenemos que rescatarla. Eso es importante, Carlos. Sí. La historia oral. En la historia oral, sí, está aquí, y ya a veces no está ni aquí. La dicen como la pueden recordar. Es importante, ese proyecto hay que hacerlo. Así que eso es lo que me está ahora abarcando, aparte de otra cosa que te mencioné, que estoy tratando de levantar de una escuela en desuso. Sí, no, pero eso lo dejamos para otro próximo programa, porque vamos. Sí. Pero antes de irnos, yo quiero que José lo hable, porque José lo está ahí tratando de aguantar
tratando de aguantar. No, yo Porque, estoy aquí o sea, toda esta información que ha dado Carlos. Sí, estoy maravillado con toda tu gesta y todo tu compromiso. Y me parece maravilloso que salga, ¿no? Porque la gente tiene la idea de que el arte o el teatro solamente se hace en el área metropolitana. Y tú has demostrado que no. De hecho, tú identificaste todo esto que yo tengo, que estoy adquiriendo. Yo me voy para mi pueblo y tengo que ponerlo como recurso para toda mi gente. Y es lo que has venido haciendo, Carlos, desde siempre. Porque desde antes de tener el conocimiento ya tú tenías la misión, buscaste el conocimiento y regresaste para seguir impartiéndolo. Y como dices, ya has visto generación tras generación que un egresado tuyo te traiga a sus hijos para que vuelvan, para que den sus primeros pasos contigo. Óyeme, eso te infla de manera impresionante, ¿entiendes? Porque pues son familia de uno y te felicitamos aquí en Artefusión. Cuando sigas teniendo más inventos, arranca para acá para que nos sigas poniendo al día, porque de verdad que gente como tú es la que así se construye un nuevo país. Sí, y para el proyecto de la escuela es importante difundirlo y ver los proyectos y las proyecciones, porque hay que juntarnos, hay que, aunque sea poner el pensamiento, mucha gente de que eso se va a dar, solamente eso, ya empezar con una fuerza de cohesión comunitaria, eso hace que los proyectos sigan su camino, porque estas son cosas que se tienen que dar. Después podemos hacer otro programa de cómo uno de joven pensaba que se podían dar las cosas y cómo cuando uno tiene una fuerza interior, cómo eso se va concretando. Así que muchas gracias, Carlos. Estamos bien agradecidos. Quisiera mencionar, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, el grupo Yubiplena, para que también pueden buscar en las redes a Productora Ángeles Delfín y al grupo Yubiplena. Nosotros bailamos, hacemos cabezudos, gigantes, zanqueros, bailarines y hacemos más de 1000 presentaciones también al año en bodas de destino, que Puerto Rico es el centro por excelencia a nivel mundial y actividades corporativas, y eso es algo que también nos ha dado mucho trabajo a nosotros como organización y merecen, ¿verdad?, el reconocimiento siempre porque nos han ayudado a solidificar, y a la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas, que nos ha acogido como compañía residente todos estos años, y también tenemos muchos talleres gracias especialmente a esos dos proyectos, aparte de todas las demás organizaciones que nos subcontratan. ¿Te sigue en Facebook? En Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos el programa, el canal de YouTube que estamos tratando de levantar otra vez con el programa y la revista, y otras cosas, ¿verdad?, que estamos ahí haciendo. Es que estamos bien cargaditos de trabajo, pero los sigo a ustedes también, porque de cada rato graban sus proyectos, imagínate. Sí, no, pero lo que pasa es que el cuerpo mismo tuyo te dijo, aguanta, mijo, aguanta. Y entonces, ahora, pues entonces sigue. Bueno, pues agradecemos con todo el corazón a Carlos González a ustedes por haber estado con nosotros, y agradecemos toda su labor. Sí. ¿A quién tenemos que agradecer? Vamos. Al Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Fondo Flamboyán para las Artes por apoyar este proyecto. Muchas gracias. Nada, y Carlos, siga para adelante, porque usted ve el cielo. Yo creo que el cielo es el límite, no, yo creo que ya estás en la estratosfera. Porque seguimos luchando, no es fácil, todo lo que se habla, pero nada es fácil, pero todo se intenta. Bueno, pero tiene ángeles del comienzo, del fin, delfines, hay de todo ahí trabajando para esos proyectos. Así que no. Y los felicito, el número 526, eso demuestra la permanencia, la solidez, la constancia, y cuando se habla de equipo, ustedes lo tienen, así que felicidades. Gracias. Y ahí, bueno, mira, gracias también a Omaira Clavilla, mira, esa también tiene constancia con nosotros, porque hasta está por allá, por Orlando, y está aquí con nosotros. Y a Shenan Martínez, que otra constancia, ¿qué más quieres? Bueno, pues nada, nos vamos. Mucho éxito, como siempre, Carlos, y ya sabes, para la próxima, cuando tengas un proyecto y cuando ya por fin esté Canas y Arrugas también, vienes para acá y hablamos y lo presentamos ya así, mira, en propiedad. ¿Qué tú crees? Claro que así sí, se cuidan. Nos vamos, ¿eh? Llévatelo, Shenan. Así que nos fuimos.